Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros somos Barrero Grijalva Luis Ángel, Caballero Domínguez Alberto y Andrade Oliva José Carlos. Les vamos a presentar lo que es el análisis de los ángulos de guiñada, balanceo y cabeceo en los vehículos. Bueno, para introducirnos un poco al tema, les voy a comentar qué es la dinámica del vehículo. La dinámica del vehículo es una ciencia que estudia el movimiento de los vehículos y las fuerzas que lo producen. Estos mismos analizan los comportamientos de los vehículos, tanto en sus diferentes trayectorias de curvas, rectas, y se consideran factores como la tracción, la estabilidad y confort, entre otros aspectos. Los tipos de movimiento que podemos encontrar en un vehículo son el movimiento rectilíneo, que es cuando se mueve en línea recta, como dice su nombre; movimiento curvilíneo, cuando se mueve en una curva, generando fuerzas centrífugas hacia el carro; movimiento combinado es en trayectorias generales, es donde el vehículo puede experimentar ambos tipos de movimiento. Estos los podemos encontrar generalmente cuando viajamos en carreteras o en distancias largas. En el caso para este tipo de análisis vamos a utilizar un vehículo, es el Seat Ibiza. Los detalles técnicos los tenemos aquí. Tiene un motor 1.2 TSI, la tracción es delantera, su masa es de 1014 kilogramos y la velocidad máxima es de 184 kilómetros por hora. También un factor importante es la altura total, porque la vamos a utilizar para calcular el centro de gravedad y el largo, que es de 2.5 metros. Bueno, yo les voy a comenzar diciéndoles qué es el ángulo de guiñada. El ángulo de guiñada describe el giro de un vehículo respecto a su eje vertical, es decir, en cuanto se ha rotado el auto hacia la izquierda o a la derecha, toma una curva y de este genera una medida que es una clave en dinámica, especialmente esto para la estabilidad y el control del vehículo. Bueno, ¿y cómo se calcula el ángulo de guiñada? Hay dos métodos, que una es con un sensor giroscopio, que eso ya es dentro de algún taller, y la otra es con una fórmula que se utiliza utilizando el radio de giro y la distancia recorrida. El radio de giro se utiliza como R y la distancia recorrida como L. El ángulo en radianes es L sobre R, la que sería la distancia recorrida sobre el radio del giro, y ya para sacar el ángulo sería la, la distancia recorrida sobre el ángulo de giro, sobre el radio de giro, perdón, por 180 grados por pi. Y utilizando los datos anteriores del auto, estos serían los datos que tenemos, que sería el radio de giro, que sería de 5.3 metros, en una distancia recorrida aproximada de 10 metros. El cálculo igual en radianes sería que son la L, que sería 10, sobre R, que sería 5.3, que nos daría 1.886 radianes. Y esto en ángulos normales sería 1.86 por 180 por pi, que nos daría un ángulo aproximado de 108.1. Entonces, a este cálculo nos puede decir que aproximadamente eh, el auto gira 180 grados al recorrer, perdón, 180 grados, no, 108 grados al recorrer 10 metros en una curva. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el ángulo de balanceo. El ángulo de balanceo es la inclinación lateral que experimenta el coche cuando toma una curva. Por ejemplo, pueden imaginarse que el coche se inclina hacia un lado debido a su fuerza centrífuga. Entonces, ese grado de inclinación es respecto a la vertical del ángulo del balanceo. Esta inclinación ocurre porque al girar, el peso del vehículo tiende a desplazarse hacia el exterior de la curva, haciendo que la carrocería se incline. El sistema de suspensión y otros elementos del chasis trabajan para controlar y limitar este movimiento, asegurando estabilidad y confort durante toda la conducción. Entonces, ¿qué significan las unidades del ángulo de balanceo? Ahí está la masa del vehículo. Ay, gracias. Está la masa del vehículo, la altura del centro de gravedad respecto al eje de balanceo, la aceleración lateral y la rigidez al balanceo total del vehículo. Esta fórmula nos indica que el momento de balanceo, que es la tendencia del vehículo a inclinarse, aumenta
conforme haya mayor masa, mayor altura del centro de gravedad y mayor aceleración lateral. Sin embargo, una mayor rigidez de balanceo, que es K subíndice phi, ayuda a reducir la inclinación, mejorando la estabilidad del vehículo al tomar las curvas. Siguiente, por favor. ¿Qué significan las unidades? M es la masa del vehículo, sabemos que es su peso total. H es la altura del centro de gravedad respecto al eje de balanceo. Esta es la distancia vertical desde el punto donde se concentra el peso del vehículo hasta el eje alrededor del cual ocurre el balanceo. La aceleración lateral, que es una aceleración que muchos no conocían o que podían tomar como si fuera una aceleración negativa, no lo es. Esta es la aceleración que actúa hacia los lados cuando el coche toma una curva. Y K subíndice phi es la rigidez al balanceo total del vehículo. Esta es una medida que es lo que mide la resistencia del vehículo al inclinarse lateralmente. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la fórmula aplicada en el vehículo. Anteriormente mi compañero dijo que la masa era de 1014 kilogramos, entonces la funciona como M, después se multiplica por, por la altura del centro de gravedad, que es 0,55 metros. También era un dato ya antes mencionado. La aceleración lateral es un promedio conforme al peso y la altura del vehículo. Nos da un que es 5 metros sobre segundo al cuadrado y esto se divide sobre la rigidez del balanceo total del vehículo. Estas son 20.000 newton metros sobre radianes. Esto nos da 0,1394 radianes. Mi compañero también indicó cómo se convertía a grados, que era 180 sobre pi, y esto nos da 10,02 grados. Esto, en resumen, sería que cuando el auto gira, se inclina hacia un lado. En el ejemplo que estabas mencionando es que el coche se inclina aproximadamente 10 grados. Esto representa que cuando se inclina el vehículo al tomar la curva, son los grados que toma el vehículo al girar. Bueno, yo voy a hablar un poco más sobre el centro de gravedad. Básicamente, este punto es donde se concentra todo el peso y actúa una fuerza gravitacional en forma de equilibrio. La forma de calcular esto, usando el mismo vehículo, calculamos H1, que es la altura del suelo hacia donde toca la primera parte del bastidor, nos salió 25 centímetros, y la segunda medida, que es H, que es desde la punta, la primera medida del bastidor hasta la altura máxima del vehículo. Lo que hacemos es restar h menos h1 sobre 2 más h1, lo que nos da 69 centímetros. Es decir, que en una altura de 69 centímetros vamos a tener nuestra altura del centro de gravedad. El ángulo de cabeceo básicamente se refiere a la inclinación o al movimiento de la parte delantera o trasera del vehículo con relación al frenado o a la aceleración del vehículo. Esto parte únicamente desde el eje de Y, el punto transversal y como dije anteriormente, se debe a la aceleración o al frenado del vehículo. La fórmula del ángulo del cabeceo es la arcotangente de h2 menos h1 sobre L, donde las unidades que tenemos es la h2, que es la altura trasera del suelo del chasis, h1, que es la altura delantera del suelo del chasis, y L, que es la distancia lateral de rueda a rueda. En este caso vamos a considerar que el vehículo está estático, y sustituyendo los datos en la fórmula tenemos 2,74 grados, que es mínimo, debido también al hecho de que el coche está en un punto estático, no está en movimiento. No podemos deducir como tal una frenada o una aceleración. Y para el caso del ángulo de cabeceo en movimiento, utilizaremos esta fórmula en donde F va a ser la fuerza de frenado, HCG es la altura del centro de gravedad, la que ya calculamos anteriormente. M es la masa del vehículo. L es la distancia entre ejes. De esto ya tenemos algunos datos como la altura del centro de gravedad, que vimos que era 69 centímetros. La masa total del vehículo también ya la tenemos, la mencionamos anteriormente, pero en este caso también vamos a considerar el factor peso del ocupante. Entonces vamos a sumarle algunos kilos para considerar ese factor y la distancia entre ejes. Básicamente nos faltaría calcular la fuerza de frenado. Para la fuerza de frenado tenemos que la fuerza es igual a la masa del vehículo por una aceleración negativa.
En este caso, tenemos ya la masa del vehículo, pero nos falta deducir la aceleración negativa. Para sacar la aceleración negativa es la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por d, donde v va a salir la velocidad inicial de la distancia de frenado. Estos datos los vamos a suponer, los vamos a sustituir en una fórmula, suponiendo que vamos a 90 kilómetros por hora, que es sinónimo a ir a 25 metros sobre segundo, y vamos a darle una distancia de 100 metros para frenar el vehículo. Sustituyendo los datos en la fórmula, tenemos que nuestra aceleración negativa es 3.125 metros sobre segundo cuadrado. Digo negativa porque estamos considerando una frenada y no una aceleración. Teniendo estos datos, podemos ya sustituir también en la fórmula para sacar la fuerza, en donde la masa del vehículo la vamos a considerar ya de 1.150 kilogramos, sumando los kilos del ocupante, y lo vamos a multiplicar por la aceleración que calculamos, donde vamos a tener 3.593.75 newtons de fuerza. Y ya en la fórmula total vamos a sustituir los datos que ya tenemos, que es la fuerza, el centro de gravedad, la masa y el lateral del vehículo de llanta a llanta. Y sustituyendo vamos a tener un ángulo de 40.77 grados en la fórmula del ángulo de cabeceo en movimiento. Les agradecemos mucho haber escuchado esta presentación y esperemos que hayan aprendido bastante sobre los ángulos que son muy importantes en esta materia que es dinámica del vehículo. Muchas gracias.